Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno con un sistema que nació literalmente de las cenizas de un imperio y que acabó definiendo el mundo durante casi 1000 años, el feudalismo. Y ojo, no fue algo que se eligiera, fue una respuesta necesaria a una crisis de unas dimensiones brutales. Para entender por qué aparece el feudalismo, primero hay que imaginarse el desastre. El Imperio Romano, que no era cualquier cosa, era el pilar que había sostenido el mundo conocido durante siglos. De repente, se derrumba. Fue un auténtico cataclismo. Y claro, cuando el pilar se viene abajo, todo lo demás le sigue. Esas calzadas romanas tan increíbles, pues en ruinas. Las ciudades, que habían sido centros de comercio, de cultura, vacías, casi fantasmales. Y lo más importante, no había nadie al mando. Desapareció la autoridad, dejando un vacío de poder y un caos absoluto. Entonces, la pregunta es casi obligada, ¿no? En medio de ese caos, sin un gobierno, sin leyes para todos, ¿cómo se reconstruye una sociedad? O más básico aún, ¿cómo se sobrevive? Pues bien, la respuesta que surgió de esa necesidad fue, precisamente, el feudalismo. Venga, vamos con la primera parte. El problema fundamental de esta nueva era era simple y a la vez brutal. La gente necesitaba protección. Era lo único que importaba, por encima de todo lo demás. Es que la vida era increíblemente peligrosa. Había incursiones vikingas por el norte, invasiones magiares por el este, ataques sarracenos por el sur. A eso hay que sumarle que el comercio se había hundido y que no había leyes que valieran. La gente corriente solo buscaba refugio, y los señores locales, con sus pequeños ejércitos, se convirtieron en la única fuente de poder que podía ofrecer algo de seguridad. Y de esa necesidad tan desesperada de seguridad, nació una solución. Una especie de pacto que no estaba escrito en ningún sitio, pero que lo cambió todo en Europa. El contrato feudal. La idea era muy sencilla. Tierra a cambio de lealtad. Vale, vamos a definirlo bien. El feudalismo fue un sistema que lo abarcaba todo, político, económico y social. Y la base, el motor que lo movía todo, era el intercambio de tierra por lealtad, por servicio militar y por protección. En ese mundo, la tierra era la principal fuente de riqueza y de poder. La moneda de este sistema era lo que se conocía como el feudo. ¿Y qué era un feudo? Pues ni más ni menos que una porción de tierra que un señor le daba a un vasallo. A cambio, ese vasallo le debía su servicio y, sobre todo, una lealtad incondicional. Y este vínculo se sellaba con una ceremonia muy solemne, un juramento de fidelidad. La frase que vemos es parte de uno real. Prometo serte fiel y mantendré mi homenaje hacia ti contra todos los hombres, de buena fe y sin engaño. O sea, esto no era un contrato de negocios cualquiera, era un vínculo personal, casi sagrado. Este tipo de contrato tuvo una consecuencia inevitable. Creó una sociedad súper estratificada, muy rígida. Un mundo de capas donde cada persona tenía su lugar y su función perfectamente definidos, y de ahí era muy difícil moverse. Esta es la famosa pirámide feudal, que lo explica muy bien. En la cima, el rey, que en teoría era el dueño de toda la tierra. Él la concedía a los grandes nobles y señores. Estos, a su vez, daban partes a caballeros y vasallos más pequeños, a cambio de que lucharan por ellos. Y en la base de todo, sosteniendo toda la estructura, estaban los campesinos y siervos. Ellos trabajaban la tierra para todos los demás, a cambio de protección. El sistema se basaba por completo en la reciprocidad, en un toma y daca. El señor daba tierra y protección, y a cambio recibía lealtad y servicio. El vasallo juraba lealtad y luchaba, y a cambio recibía su feudo y seguridad. Y el siervo trabajaba la tierra de sol a sol, pagando impuestos con su cosecha, para tener un sitio donde vivir y, lo más importante, protección contra los invasores. Los caballeros, claro, eran los guerreros profesionales de la época. Su vida se regía, o al menos esa era la teoría, por el código de caballería. Era un conjunto de ideales que les exigía defender a los débiles, ser valientes, leales a muerte a su señor y actuar siempre con honor y justicia. Y no nos podemos olvidar de un actor protagonista en todo esto, la Iglesia. Era una potencia por derecho propio. Tenía muchísimas tierras, actuaba como un gran señor feudal y su influencia llegaba a todo el mundo, desde el rey más poderoso hasta el siervo más humilde. Daba orden, daba sentido a la vida y era la máxima autoridad moral. Pero claro, ningún sistema dura para siempre. A partir del siglo XIII, más o menos, empezaron a aparecer nuevas fuerzas que fueron erosionando los cimientos del mundo feudal. Se estaba preparando el terreno para una transformación total. Aquí vemos el cambio más importante. La economía feudal, que se basaba en la tierra y en que cada señorío era casi autosuficiente, empezó a ser reemplazada por una nueva economía basada en el dinero y el comercio. El centro de la vida se fue desplazando del campo a las ciudades, que empezaron a crecer sin parar. Hubo varias cosas que aceleraron esta caída.
La peste negra, en 1347, fue una auténtica hecatombe que mató a muchísima gente. De repente, faltaba mano de obra, y eso dio a los campesinos que sobrevivieron más poder para negociar. Luego, el crecimiento del comercio creó una nueva clase rica, los mercaderes, cuyo poder no venía de la tierra, sino del dinero. Y por último, la pólvora, que dejó obsoletos a los caballeros con armadura y a los castillos. El resultado de todo esto fue un cambio de poder clarísimo. Los señores feudales locales perdieron su importancia militar y económica, mientras que los reyes, que ahora podían recaudar impuestos en dinero y pagar ejércitos profesionales, fueron consolidando su autoridad. Estaban poniendo las bases de las naciones centralizadas que conocemos hoy. Y es importante señalar que, aunque nos hemos centrado en Europa, sistemas muy parecidos surgieron en otras partes del mundo para resolver problemas similares. El ejemplo más claro es Japón, con su propia estructura de shogunes, daimios y samuráis. Culturas muy diferentes, pero soluciones sorprendentemente parecidas. Y finalmente, ¿qué nos queda de todo esto? ¿Cuál es el legado de una era que estuvo definida por la tierra y la lealtad? El punto clave es este. La caída del feudalismo no fue un final, fue un principio. Abrió el camino a los estados-nación centralizados que tenemos hoy, al capitalismo moderno y a estructuras sociales completamente nuevas. Nuestro mundo actual se construyó, literalmente, sobre las ruinas del feudalismo. Lo que nos deja una última reflexión. El feudalismo se sostenía sobre 3 pilares: tierra, lealtad y protección. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué pilares son los que mantienen unido nuestro mundo hoy en día?